Bien, damos entonces inicio a la parte del estudio de la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones son un conjunto de transportadores de electrones, ¿verdad? Están situados en la membrana mitocondrial interna de menor a mayor afinidad electrónica y transfieren los electrones de las coenzimas reducidas hasta el oxígeno. Recuerden que yo les he estado resaltando que se va generando en este proceso de respiración celular coenzimas reducidas, NAD reducido y FAD reducido, que son las que se van a incorporar en esta cadena de electrones, de transporte de electrones. Entonces, NAD reducido y FAD reducido pasan los electrones al oxígeno, al sector final, y es reducido a una molécula de agua. Eso ocurre, esa cadena transportadora de electrones, a lo largo de la membrana interna de la membrana mitocondrial. Esos componentes de la cadena de transporte de electrones están organizados en 4 complejos que se denotan con las letras romanas, 1, 2, 3 y 4, los números romanos. Cada uno de esos complejos consta de varias proteínas y varios grupos prostéticos. Acá les presento en esta lámina lo que sería un esquema, ¿verdad? De la cadena de transporte de electrones. Tenemos entonces citosol de afuera hacia adentro, el citosol, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembrana que se forma en ese plegamiento de esa membrana mitocondrial interna, y la matriz mitocondrial. Y entonces allí, en esa membrana mitocondrial interna, están esos 4 complejos de esa cadena de transporte de electrones, el complejo 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí lo que están son algunas características representativas de cada uno de esos complejos, que los vamos a ver a continuación. Acá tenemos entonces un esquema también de esa cadena de transporte de electrones. El complejo 1 está presente el NAD reducido, FMN reducido, que va hacia la coenzima Q. En el complejo número 2 está presente el FAD reducido, que va también a la coenzima Q. El complejo número 3 es el complejo de los citocromos BS1, donde desde la coenzima Q esos electrones van al citocromo C, C1 y luego al citocromo C. Y en el complejo número 4 van hasta, están los citocromos C y citocromo A3 y el aceptor final es el oxígeno. Eso lo vamos a ver uno por uno a continuación. Vamos a empezar entonces a hablar del complejo 1. En el complejo 1 se denomina también el complejo de la NAD deshidrogenasa. Va a catalizar la transferencia de electrones desde el NAD a la ubiquinona o la coenzima Q, es lo mismo. Este es el complejo más grande, está formado por al menos 25 polipéptidos, una molécula de flavin mononucleótido y varios centros hierro-azufre. Los centros hierro-azufre son proteínas que tienen como grupos prostéticos, puede ser 2 átomos de hierro y 2 átomos de azufre, o 4 átomos de hierro y 4 átomos de azufre. Entonces, en este complejo número 1, el NAD reducido va a reducir el flavin mononucleótido a flavin mononucleótido reducido. Son reacciones de oxidación-reducción. Luego, esos flavin mononucleótidos reducidos transfieren los electrones a un centro hierro-azufre y de allí son cedidos a la ubiquinona. Aquí se presenta lo que sería el centro hierro-azufre en la proteína con 2 átomos de hierro, 2 átomos de azufre que contribuyen entonces a transformar, a transportar los electrones en esta cadena de transporte de electrones. Aquí se presenta también el complejo 1 de la NAD deshidrogenasa con todos sus componentes. Entonces, el NAD reducido
digamos, está en la matriz mitocondrial principalmente reacciones del ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Ya eso lo estuvimos estudiando. Ese NAD reducido se oxida y me va a transformar el FMN oxidado en reducido, el FMN reducido se oxida y me va a transformar al centro hierro azufre de oxidado a reducido y me va a transformar la ubiquinona en ubiquinona reducida. Quiero resaltar como muy importante que durante este proceso de transferencia de electrones vamos a tener que va a haber paso de protones al espacio intermembrana. Es decir, que por la cadena de transporte de electrones se van a estar acumulando protones en el espacio intermembrana y esto va a ser muy importante para poder comprender cómo se produce la síntesis de ATP según la teoría quimiosmótica de Mitchell. Acá entonces tenemos el complejo 1 en esquema, NAD reducido se oxida y me va a transformar al FMN que está oxidado en reducido, este se va a volver a oxidar y me va a transformar el hierro oxidado, el hierro azufre oxidado en hierro azufre reducido que se va a volver a oxidar y me va a transformar a la ubiquinona oxidada en ubiquinona reducida. Vamos a hablar ahora del complejo número 2, que es el complejo de la succinato deshidrogenasa. Consta de la enzima succinato deshidrogenasa y consta de dos proteínas hierro-azufre. Entonces, en este complejo número 2 ocurre transferencia de electrones desde el succinato a la ubiquinona. O sea que se va a formar también como producto final de este complejo número 2 la ubiquinona reducida. Entonces allí tenemos también la intervención de proteínas hierro-azufre y tenemos además otras fuentes de FAD. Ese FAD principalmente proviene de la reacción reacción número 6 del ciclo del ácido cítrico de succinato a fumarato por la enzima succinato deshidrogenasa se me va a producir entonces la síntesis de un FAD reducido que es el que está en este complejo número 2. Pero hay otras flavoproteínas que me van a ceder electrones a la ubiquinona, además de el succinato, de la del succinato deshidrogenasa. Y esas son la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y la acil-CoA deshidrogenasa. Estas dos flavoproteínas me van a ceder también FAD a este complejo número 2. Entonces aquí lo tenemos representado en esta lámina, el complejo número 2, el producto final es la ubiquinona reducida. Entonces, succinato a fumarato, esto está a nivel de matriz mitocondrial, por la succinato deshidrogenasa, a través del FAD reducido, me va a actuar, ¿verdad?, a transformar a la ubiquinona en ubiquinona reducida. Y como les dije, había otra fuente de FAD, como era el complejo de la acil-CoA deshidrogenasa, va a ceder FAD de la oxidación de los ácidos grasos, y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que proviene de reacciones citosólicas. Durante el proceso de glicólisis se produce también esa NAD reducida que se me va a transformar en FAD reducida que va a entrar entonces a este complejo número 2 de la succinato deshidrogenasa. Aquí está explicado en un esquema el complejo 2. Succinato a fumarato me va a transformar el FAD oxidado en FAD reducido. Ese FAD reducido se me va a reoxidar y me va a transformar el centro hierro azufre oxidado en centro hierro azufre reducido, que me va a transformar a la ubiquinona en ubiquinona reducida. El producto final del complejo número 2 de la cadena de transporte de electrones es la ubiquinona reducida. Vamos entonces al complejo número 3, que es el complejo
de los citocromos BC1. Este complejo va a transferir los electrones desde la coenzima Q reducida que proviene de los complejos 1 y 2 hasta el citocromo C. Allí entonces tenemos dos citocromos de tipo B, un citocromo C1 y un centro hierro-azufre. Los citocromos son proteínas de transporte de electrones que contienen un grupo prostético hemo. Entonces allí se va a producir, comienza con la oxidación de la ubiquinona reducida, que me va a generar ubiquinona oxidada, luego va a transformarse la proteína hierro-azufre oxidada en proteína hierro-azufre reducida, que va a transferir un electrón al citocromo C1 y que luego lo transfiere al citocromo C. Pero el otro electrón de esa proteína hierro-azufre va a ser transferido al citocromo B. Entonces, acá se presenta en esta lámina el complejo del citocromo BC1. Entonces aquí tenemos de los complejos 1 y 2 la ubiquinona reducida. Esta ubiquinona cede un electrón al centro hierro-azufre, el que los cede al citocromo C1 y al citocromo C. Y otra parte, o de esa ubiquinona reducida, cede un electrón al citocromo B. Y también quiero resaltar que aquí en este espacio intermembrana se está produciendo el paso, ¿verdad?, de hidrogeniones, de protones que me van a generar un gradiente. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia entre la cantidad de protones que están en el espacio intermembrana y la cantidad de protones de la matriz mitocondrial. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos la teoría de para la síntesis del ATP, la teoría de Mitchell. Entonces aquí está el complejo 3 citocromo BC1, entonces coenzima Q reducida que viene de los complejos 1 y 2 se va a oxidar y me va a transformar el hierro oxidado y hierro reducido, hierro azufre reducido, hierro azufre reducido se me va a reoxidar, me va a transformar el citocromo C1 oxidado en citocromo C1 reducido, citocromo C1 reducido me va a transformar el citocromo C oxidado en citocromo C reducido. Y también la coenzima Q reducida me va a ceder un electrón al citocromo B. Y por último vamos a ver el complejo número 4, que es el complejo final, es el complejo de la citrocromo oxidasa. Este complejo número 4 es el que va a catalizar la reducción de los 4 electrones que se van a unir al oxígeno para formar una molécula de agua. Tiene un tamaño variable que puede ser entre 6 y puede estar entre 6 y 13 subunidades. Y allí tenemos entonces la presencia de átomos de cobre y tenemos presencia de átomos de cobre y átomos de hierro de los citocromos A y A3. Tengo que hacer una corrección porque no es citrocromo, sino citocromo. Aquí hay una R de más que yo la voy a corregir, pero como ya estoy dando la clase, estoy detectando ese error, citocromo oxidasa, ¿ok? Entonces, tenemos los átomos de cobre y vamos a ver ahora el esquema de este complejo número 4. En este complejo, el citocromo C transfiere los electrones de uno en uno al citocromo A, al cobre A. Luego esos electrones se ceden al citocromo A y al cobre B, y luego al citocromo A3, y entonces esos electrones luego se ceden al oxígeno formándose dos moléculas de agua. Y aquí tenemos el esquema. Citocromo C cede los electrones al cobre A, el cobre A al citocromo A, el citocromo A al citocromo A3,
citocromo A3, cobre B, y luego esos electrones pasan, se unen a los átomos, al átomo de oxígeno y me va a formar una molécula de agua. Entonces aquí vemos que en el espacio intermembrana tenemos también la presencia de protones que se van acumulando en ese espacio intermembrana, porque durante la transferencia de electrones se va a producir el paso de esos protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y acá tenemos entonces un esquema de ese complejo 4. Citocromo C reducido, se oxida, va a transformar el citocromo A oxidado en citocromo A reducido, se va a reoxidar y me va a transformar el cobre oxidado en cobre reducido, que se va a reoxidar y me va a transformar al citocromo A3 oxidado en citocromo A3 reducido, que se va a reoxidar y me va a actuar sobre el átomo de oxígeno, medio oxígeno, para formar una molécula de agua. Entonces ya con esto hemos visto lo que es el proceso de la cadena de transporte de electrones.